Yo voy a tener que presidir Sí, 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 Comisión de Salud. sí, también estoy en comisión de salud, pero entiendo que usted va a presidir, así que Así que, vaya usted para allá nomás y así gracias por que darnos el saludar quórum. a los Aquí invitados, pero con el senador Lago nosotros vamos a continuar acá una vez que se incorpore el senador Lago. y yo me voy a salud. Lo espero de salud. A ver Ya, si llega. vaya nomás, ya, vaya nomás. Bien, muy buenas tardes. Saludar a los señores senadores. Senador Chaguán, que es miembro permanente de esta comisión, tiene que presidir la comisión de salud, así que desafortunadamente no nos va a poder acompañar, pero estamos aquí, el senador Lagos y quien les habla. Hoy día damos la bienvenida también al señor Daniel Fernández, que es de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile, a su señor gerente general, don José Fernando Aguirre. También está el jefe de facilitación y estadística, don Félix Hidalgo, y del Ministerio de Bienes Nacionales, el jefe de la División de Bienes Nacionales, el señor Pablo. Ah, está Pablo ahí, ¿cómo está? Pablo Maino. Y la asesora legislativa, señora Rocío Fondón, por- del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? No ha llegado todavía. Bueno, mejor está por Zoom. Sí, por Zoom, sí. Bien, entonces, bienvenido, senador Proens. Como conversamos la semana pasada, esta semana vamos a tener sesiones hoy y mañana vamos a tener, pero resulta con todas las alteraciones de la discusión de la ley de presupuesto, mañana no vamos a tener comisión de medio ambiente, así que vamos a tener solo hoy y vamos a continuar la próxima semana. Y se supone que la próxima semana continuaríamos con la ley 19.300 a la espera de los temas que están en el comité de expertos, pero hay temas que podemos ir avanzando nosotros sin mayores dificultades, así es que debiéramos tener la próxima semana ley 19.300. Así que aprovechamos esta oportunidad para continuar con la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas, boletín 8467-12. Y para eso, como recién presenté, saludé, hemos invitado a la Cámara Marítima Portuaria de Chile y nos acompaña el señor Daniel Fernández. No, no, este proyecto ya se discutió hace bastante tiempo atrás. Lo que pasa es que por eso tuvimos que pedir autorización en la sala para discutirlo en general y en particular, de la manera que el gobierno presentara la indicación sustitutiva y así hablar y discutir sobre la indicación sustitutiva y no volver el trámite hacia atrás. De lo con- Ah, sí, ya empezamos la semana pasada. Presentó la ministra. Sí, exactamente. En la COP, exactamente, sí, tal cual. Entonces se dio a conocer el proyecto, estuvo la ministra de Bienes Nacionales y su equipo y ellos estuvieron haciendo la presentación. Entonces ahora estamos con el primero de los invitados que tenemos y vamos a ir alternando la discusión, senador Lagos, con la ley 19.300 y algunas otras pues, textos legales chicos que también están discutiéndose en esta comisión. Por tanto, hoy vamos a escuchar al señor Fernández de la Cámara Marítima Portuaria con su opinión respecto del proyecto. Así que, don Daniel, tiene la palabra para poder comentarnos. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted y a los senadores presentes y a todos los presentes por invitarnos a compartir nuestras ideas sobre este proyecto de ley. Eh, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, por si todos no están totalmente al tanto, agrupa a las principales navieras internacionales y nacionales que operan en Chile, a los concesionarios de puertos estatales que tienen concesiones otorgadas por esos puertos y también a los poseedores, por así decir, de concesiones marítimas sobre las cuales han desarrollado puertos privados de uso público. Y por lo tanto, es a ese grupo, en particular de socios, que afecta, beneficia, como se llame, este proyecto de ley. Sí, lo vamos a dar, pero puedo decir Puerto Coronel, Puerto Lirquén, Puerto Ventanas, son algunos de ellos. Todos los terminales mineros del norte de Chile, prácticamente todos, no son socios nuestros, la mayoría, pero sí, mejillones. Ahí tiene varios ejemplos. Las otras son concesiones en Valparaíso, en San Antonio, que son concesiones en puertos públicos a los cuales no le aplica esta legislación, ¿cierto?
Yo me voy a limitar en mi presentación a los puertos, porque es lo que a nosotros nos interesa y nos afecta. Nosotros entendemos que el proyecto de ley lo que pretende es resolver un problema, que es que la historia dice que las tramitaciones de concesión han sido largas, lentas y engorrosas, y también que hay una serie de imprecisiones o cosas que no están bien resueltas y que el proyecto de ley intenta de alguna manera abordar o resolver. ¿Mm? Yo diría que desde nuestro punto de vista pensamos, así directamente, lo hemos dicho públicamente, que este es un proyecto innecesario y lo que sí que se requiere es corregir el DFL 340, que es el que originalmente regula las concesiones marítimas, de modo de hacerlo más eficiente, con algunas de las disposiciones, por ejemplo, que sí están contenidas en este proyecto de ley y muchas otras. Esa parte no es la más relevante. Lo más relevante es que el proyecto agrega 10 nuevos problemas al sistema portuario y que nosotros consideramos que algunos de ellos son bastante graves. Entonces, diciendo que creemos que se puede perfeccionar el actual DFL, supongamos que se va a aprobar un proyecto efectivamente que traspasa bien nacional, y lo que yo voy a centrarme son en aquellos elementos que pensamos que son bien delicados. El primer problema que pone, ¿no es cierto?, este proyecto de ley es que establece una fecha de defunción para los puertos que hoy operan. O sea, pone un plazo limitado en 50 años para puertos incluso operativos, lo cual implica que una serie de terminales que van a vencer en sus concesiones en los próximos, por ejemplo, 25 años quedan en el aire o en tierra de nadie. ¿No? Y, eh, lo que pasa es que esto, por ejemplo, siguiendo más la consulta del presidente, senador, todos estos ejemplos que están acá, estos puertos que están acá, ¿no es cierto? Puerto Coronel, todos estos, tienen concesiones marítimas en los 90, ¿no es cierto? Y ya llevan como 25 años. Entonces, muchos de ellos están a 25 años de terminar la concesión si uno le pone el plazo 50 años. Entonces, la pregunta que uno se hace es, no, eran 30 años, pero en la práctica es con renovación por tiempo indefinido. O sea, era indefinido entonces. Sí, O sea, en la práctica sí. ya, Nunca ha ocurrido en Chile que a un concesionario de una concesión marítima se le diga devuelva la concesión. ya. Que yo sepa. Estoy hablando de puertos. No estoy Sí, sí, hablando... no, sí. Sí. De hecho, hay una Es para discusión. entender, Sí, presidente, por su intermedio, es que los que no somos expertos en concesiones, marítimas al menos, ¿Mm? generalmente uno quiere que las concesiones tienen un plazo en general, una concesión. Pero si no, lo otro ya pasa a ser una transferencia de dominio o un usufructo permanente. Me explico, generalmente las Claro. cosas tienen un plazo, entonces era para entender cómo opera y qué pasaría con este primer problema. Sí tiene plazo de 30 años actualmente, renovables automáticamente. Entonces, Sí. ¿para qué el plazo? Eso es lo que... No, Debe haber es cumplirse que, algunas condiciones mínimas de tener claro, lo que pasa, hay que solicitarle y si el operador ha cometido, un tipo de infracciones graves. No sé, qué sé yo, estoy tratando de... en realidad la autoridad tiene la potestad de rechazarla, simplemente. Claro. Incluso la antigua ley, que se dice que es inconstitucional, dice que el Estado tiene derecho a retirar la concesión marítima con 2 años de aviso, sin expresión de causa y quedándose con los activos. ¿Mm? Entonces, eso es, nadie lo ha ejercido, porque si lo ejerce yo creo que hoy día es una expropiación, ¿no es cierto?, que es inconstitucional. Pero nunca ha ocurrido, como digo, en la práctica lo que ocurre es eso, que uno la pide y se la renueva, puede que se le pongan condiciones, puede que se demore un poco, pero al final lo opera. Ok. Pero cuando uno dice que no puede haber más de 50 años, eso significa que a los 50 años se acabó la concesión. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con todos estos terminales? No sé, Puerto Mejillones de Codelco, ¿cómo hace para sacar la carga de cobre si uno le dice se acabó la concesión? Ahora, el proyecto de ley no dice qué pasa con los activos una vez que se acabe la concesión. Habla. Entonces, aquí tenemos un problema súper. Es un problema realmente grave. Habría que redactarlo como Nosotros creemos que en que esto después de no. 30 años te lo renuevan igual. Se nos habla para poder tener un... Pero además lo segundo que hay que aclarar, que un puerto no es una concesión, sino que son varias concesiones. Por ejemplo, el puerto de Coronel tiene una concesión otorgada consecutivamente, porque lo que sucede un inicio, por ejemplo, con un terminal, luego se amplía a otra cantidad de sitios de atraque, se amplían con áreas de respaldo, con concesiones de mar. Entonces, cada puerto tiene una especie de enjambre, digamos, de concesiones que no es fácil dilucidar. Por lo tanto, si uno dijera, tienen 50 años, ¿pero cuál tiene 50 años?
¿Ya? La primera, ok, ¿qué pasa con la última que se pidió hace, supongamos, 4 años? ¿Tiene más plazo? Bueno, ¿qué sentido tiene que tenga más plazo si muere la anterior? Entonces, yo creo que el proyecto de ley además apunta a condiciones en general y no entra tal vez en esta particularidad que es algo que habría que tomar muy en cuenta. El problema dos que nosotros pensamos es que genera un desincentivo a las inversiones. Es decir, los puertos, la verdad que no se hacen para operar en 50 años. Es cosa de ver los puertos que tenemos en Chile, la verdad que son hasta más de, o sea, hay algunos que tienen más de 100 años operando. Por lo tanto, si yo sé que a los 50 años va a terminar mi concesión, voy a tener serias dudas de si hacer esa inversión, por un lado. Y segundo, que vuelvo a lo anterior, un puerto no es de una vez, sino que tiene etapas. Entonces, es cierto que a lo mejor yo no construyo el puerto de una vez para 50 años, pero a lo mejor el año 30, en una renovación de concesión, puedo invertir más y seguir otros 30. Los 50 años como un término absoluto nos parece realmente súper complicado. El problema tres es que no permite reservar áreas estratégicas para uso portuario. ¿Qué significa esto? Significa que Chile le quedan pocas bahías abrigadas aptas para puertos de cierta envergadura. ¿Mm? Por lo tanto, el área costera para uso portuario es un recurso escaso. Y pasa que se otorgan concesiones, ya se ha ocurrido en el pasado, de kioscos, de desarrollos de múltiples muelles chicos, pesqueros, que después entorpecen la posibilidad de realizar un puerto, porque uno tiene que empezar a quitarle concesiones a alguien que tiene un derecho adquirido. Esto es un problema que tiene la actual ley también. Nosotros hemos insistido mucho, pensamos que el Ministerio de Defensa ya mismo debiera reservar cuáles son las bahías que tienen un carácter apropiado para puertos. Sí, el Ministerio de Defensa tiene la atribución de reservar bahías por razones estratégicas que son ejercicios militares. Ya, pero está bien. Pero esto nos parece un poquito más importante. O sea, por ejemplo, si por razón del término de Huachipato, la CAP decide que esa área digamos, no va a seguir operando un puerto y decide, no sé, mañana lotearla y venderla, estamos perdiendo un activo que es una bahía absolutamente privilegiada para el desarrollo portuario. Entonces, ese es un punto que habría que... Y sí dice la ley, el proyecto de ley, que se puede reservar para la ejecución de investigaciones y estudios una cierta bahía, con lo cual queda congelada para otros usos en el tiempo. Entonces, no tiene la capacidad de reservar para uso portuario y puede reservar para otras cosas que bloquean la posibilidad de su uso portuario. La presentación esta tiene mucho texto, que yo sé que es poco, pero tiene la ventaja que queda después y se puede tomar como una minuta. Yo estoy tomando los puntos clave. Lo otro que establece también el proyecto de ley es que, diría yo, que valida y consolida los efectos de la ley 20.249, la famosa ley Lafkenche, que desde nuestro punto de vista ha tenido un efecto nefasto en general, ¿no es cierto?, en el uso de las concesiones. Hay especulaciones, no tengo que decirlo yo, muchos senadores han presentado proyectos de ley y está en tramitación, de hecho, uno de ellos para poner cierta racional a estas famosas EMPO, ¿no es cierto?, que son derechos consuetudinarios. No, pensamos que no se debe decir aquí que debe prevalecer cuando se está discutiendo otro proyecto de ley donde se dice que eso debiera ser modificado. Eh, el otro es que congela el desarrollo de un puerto que esté en funcionamiento. O sea, al decir que la concesión no se puede modificar en un cierto periodo muy largo, significa que el puerto tiene que hacerse de nuevo, de una vez one shot, y que de ahí en adelante no puede haber modificación. ¿Por qué? Porque establece que las modificaciones sustanciales solo se pueden hacer, dice ahí, hasta 6 meses antes del vencimiento de la concesión. Entonces realmente no tiene mucho sentido. Eh, lo otro es que crea una cierta barrera, ¿no es cierto? Invisibiliza nuevos proyectos portuarios por los plazos que pone. Por ejemplo, tiene un texto donde dice que el concesionario o el peticionario tiene que entregar un plan de desmontaje o de retiro a los 30 días de entregar la concesión. Bueno, la verdad es que, a ver, los puertos ocurren de la siguiente manera. Uno tiene la intención de hacer un puerto, hace un anteproyecto, lo presenta para concesión, se le acepta la concesión, si se le acepta, desarrolla un proyecto de ingeniería de detalle que toma años y millones de dólares, luego construye el puerto que puede tomar 4 años. Entonces uno no puede poner plazos tan estrictos respecto de hacer un plan de retiro de las operaciones cuando ni siquiera el puerto está en una ingeniería de detalle como para ser ejecutado. Entonces, de nuevo, uno puede ajustar esos plazos, pero tal como está redactado, eso es un problema.
Perdón, ¿me puede ayudar aquí? Mi gerente me dice que me quiero corregir en un punto. Sí, no corregir, complementar. Perdón, no corregir, complementar. Lo que pasa es que el proyecto de ley establece que entregada la concesión, el concesionario tiene un cierto plazo para operar el proyecto. Y ese plazo se puede extender hasta un máximo de 4 años para operar. Porque la ley supone que si yo tengo que conseguirme permisos ambientales o sectoriales, se va a retrasar, pero no más de 4 años. Bueno, eso es absolutamente insuficiente. Ni el Estado, insuficiente, ni el Estado de Chile puede lograr en 4 años aprobar un proyecto de alto interés público, menos lo va a hacer un privado. Por lo tanto, ese plazo de 4 años no tiene sentido. Lo razonable es que uno le diga al peticionario, puede ser una opción, al momento de entregar la concesión, decirle, dígame usted en qué plazo va a tener operando este proyecto, porque 4 años es imposible. Sí, tiene razón, Fernando. Yo me salté y pasé a este punto, que es el que dice que a los 30 días de otorgada concesión se debe presentar un plan preliminar de retiro, y 30 días es un plazo imposible para hacer eso. Eh, el problema 7 que nosotros detectamos es que permite regionalizar una decisión de carácter estratégico nacional, es decir, da la facultad para que el Ministerio de Bienes Nacionales delegue el otorgamiento, modificación, extinción de títulos de uso privativo en autoridades ministeriales regionales, en los CEREMIs. La verdad que si uno está pensando en un puerto de gran escala, como podría ser San Antonio, y que es estratégico nacional, tiene que ver con la capacidad de mover carga del país entero. El sistema portuario es un sistema, no son puertos individuales. Los itinerarios de las naves pasan por varios puertos, si no pueden entrar a uno, van a otro. Entonces, imagínense lo que es que se trate regionalmente, ¿no es cierto?, una concesión marítima de un puerto que opera a nivel nacional. O sea, a nosotros nos parece que puede ser delicado. Por más criterio que haya en el CEREMI, lo va a mirar en la lógica regional y va a decir esto tal vez a la región no le conviene mucho, pero es muy importante para el país. Entonces creemos que no se pueden delegar ese tipo de decisiones. Después la ley establece un plazo para dictación de reglamentos de 12 meses contado la publicación de la ley y que entra en vigencia en 18 meses. Nosotros creemos que esto es inviable completamente, pero además no establece la consulta pública. Entonces, hay una buena intención aquí, pero ojalá el Estado pudiera operar de esa manera y los privados también, pero esos plazos son inviables, pensamos. Y de nuevo, hay muchos actores involucrados. Entonces, un reglamento de este tipo, yo creo que sin consulta pública, creo que hoy día en los tiempos que corren es realmente difícil. Después, en los plazos de tramitación, ¿no es cierto? No están sujetos a ninguna sanción el incumplimiento de plazo. Esto es un tema que está tratado en la famosa permisología, en la cual, ¿no es cierto?, no hay plazos de tramitación y que finalmente se postergan en el tiempo y no hay sanción. Nosotros pensamos que, como en la ley marco de autorizaciones sectoriales está fuera del tema de las concesiones marítimas, nosotros pensamos que se debe establecer un silencio administrativo transcurrido un cierto plazo para que la concesión opere, que es el mejor incentivo para que los ministerios actúen diligentemente. O sea, si pasa un año y vamos en un año o 2 meses, bueno, silencio administrativo y se da por aprobado. ¿Mm? Los lagos. Sí, solamente para aclarar, porque una cosa es que no estén sujetos a sanción producto de no haberse pronunciado, y otra cosa es que ese no pronunciamiento genera o no genera un efecto. ¿Me explico? Se entiende que con el silencio administrativo, más que una sanción es que, porque podría haber una sanción, Ujú. además de decir, operó el silencio administrativo, se entiende autorizado o tal cosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, para entender bien, lo que ustedes están pidiendo es que tenga más lugar más silencios administrativos o además que hayan sanciones. Porque No. en la ley 19.300 estamos tratando de avanzar ahí, pero Exacto. más que las sanciones, Se entiende por aprobado se lo que tienen hace por el ministro de aprobado, Estado. usted no hizo la pega en tiempo. Es más, en esta comisión hemos pedido que ese silencio administrativo además opere de pleno derecho, ni siquiera esperando que le pongan la firma a alguien, porque si le ponen la firma a alguien y no le pone la firma, ¿a qué me sirvió? ¿Me explico? O sea, Sí, ya, perfectamente. entonces una cosa es la sanción, que puede ser las dos cosas también, pero para entender si quieren los que creen Mm. que es mejor que opere el silencio administrativo, ¿ya? O están procediendo a la sanción. Yo me quedaría con lo primero, porque la cosa es que avancen los procesos y no que sancionemos funcionarios.
Así es, perdón, presidente de los intermedios, sí, absolutamente, no. Tenemos experiencia también en gestión pública y pensamos que aplicar sanciones, o sea, lo importante es que opere de facto, ¿no es cierto?, como un derecho al silencio administrativo por no haberse pronunciado la autoridad en un plazo determinado. Largo o corto ya se determinará. ¿Mm? Mm. Ya, bueno, me dice Fernando que la ley de administración del Estado no permite que en el caso de bienes nacionales haya sanción, perdón, sanción no, que haya silencio administrativo. No sé, hay que corregir a lo mejor otra ley, pero bueno, pero yo creo que es un buen procedimiento que está como se utiliza internacionalmente. Fernando. Don Fernando. La ley que regula los procedimientos administrativos del Estado de Chile impide que en el caso que tratándose de bienes públicos, digamos, bienes materiales, exista el silencio administrativo. Por lo tanto, en este caso, o hay una sanción o hay o algo distinto. Pero si no hay nada, bueno, esto no va a operar. Porque hoy día todas las leyes tienen plazo y ningún plazo opera, y todo el mundo lo sabe. Por eso que está todo el tema de la permisología. Por lo tanto, si esta ley se genera sin, sin, sin corregir eso, se puede cambiar la ley. Si es una ley tan válida como esta, digamos, si no se corrige eso, bueno, esto no va a operar, digamos. Vamos a creer que generamos un instrumento que nos permite ser más eficiente y no va a ser así. Un alcance. No sé cómo opera con los bienes públicos, pero lo que sí sé es que no se cumplen los plazos, pero no está ocurriendo silencio administrativo. Entonces, por eso no pasa nada. Si Sí. usted fija un plazo y tal vez un silencio administrativo al término de ese plazo, eso va a generar un efecto. Sí, pero para eso tiene que cambiar no solo esta ley, sino que otra. No, Eso está bien, es lo que pero estoy diciendo. lo que digo es que en materia medioambiental que no se cumple ningún plazo, como dijo usted, que puede Sí. que ocurra, no hay una sanción, ese es otro tema, Sí. pero nada, no se genera efecto alguno que no se haya cumplido el plazo. Por supuesto. Pero si usted establece el silencio administrativo por no, al término de un plazo, Sí. eso va a tener un efecto. Por supuesto. Ya, está claro. Senador Proens. Y voy a estudiar Lo- los bienes públicos. ¿No? De lo que plantea él, es que como es un territorio del Estado, el Estado no lo pierde por concepto de un silencio administrativo. Claro. Eso es lo que está planteando. Bueno, pero se trata de una concesión, no de una transferencia de dominio. Presidente, también en analogía uno podría pensar los derechos de agua, por ejemplo. Los derechos de agua tampoco tienen silencio administrativo, entonces año de una petición y no se resuelve y hay un plazo, no se cumple, uno puede ir a la Contraloría, puede pedir, pero al final en la práctica no se cumple. Así que el silencio administrativo parece ser el mejor mecanismo y tal vez hay que cambiar esas otras leyes también. ¿Mm? Sí. Lo otro es que las actuales solicitudes quedan como en tierra de nadie, lo que dice que al prosperar este proyecto de ley las concesiones en trámite se traspasan a bienes nacionales. Pero asimismo la ley dice que hay un periodo largo de adaptación, ¿no es cierto?, de partida de dictación de reglamentos, también de cambio de funcionarios, de planta, ¿no es cierto?, que tienen que ir al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces eso puede significar que las concesiones que están en tramitación queden en tierra de nadie en la práctica durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que es más fácil y eficiente que se dé un cierto plazo y el Ministerio de Defensa deba resolver esas tramitaciones, digamos, que están en curso, este es un transitorio en realidad. Entonces, como síntesis, vemos que hay 10 problemas que deberían abordarse. El tema de la fecha de función, que llamamos por puertos que operan, terminal en 50 años. Lo segundo, el desincentivo a las inversiones por no haber concesiones renovables indefinidamente. Tampoco permite reservar áreas estratégicas para uso portuario, con lo cual se podrían ocupar esos terrenos para muchos usos. Valida y consolida los efectos negativos de la ley Lafkenche, al anteponer las ENPO a ninguna autorización, que probablemente va a ser contradictorio con lo que se aprueben las leyes relativas a esa ley. Congela el desarrollo de un puerto en funcionamiento, ¿no es cierto?, porque no permite las etapas siguientes a lo largo del tiempo para hacer nuevas concesiones. Crea una barrera a nuevos proyectos portuarios. La regionalización como una decisión de carácter estratégica. El tema de la dictación de reglamentos sin consulta pública en plazos inviables. Esto de perpetuar el incumplimiento de plazos por parte del Estado al no haber silencio administrativo y deja por plazo indefinido en tierra de nadie las actuales solicitudes. Esta lámina como que resume lo que nosotros planteamos son dificultades del proyecto y las propuestas tal vez que son como la antítesis, ¿no es cierto?, de estos problemas, ¿no es cierto? O sea, como decía el senador Lauber, que haya, por ejemplo, renovación por periodos consecutivos de 30 años en forma indefinida, que el Ministerio de Defensa reserve desde ya terrenos para futuro uso portuario y que primen sobre las ENPO,
que la ley permita que cualquier tipo de modificación se pueda presentar durante el transcurso de la concesión sin ningún requisito, presentar sin requisito, después el Estado puede aprobar o rechazar. Que no se establezca un plazo máximo de que se apruebe la concesión hasta el inicio de la operación, sino que en cada caso se evalúe la propuesta que haga el peticionario, que el plan de cierre definitivo se presente 30 días después de iniciarse la operación del puerto y no de presentar la concesión o otorgada la concesión, que el Ministerio de Bienes Nacionales no delegue en autoridades regionales estas decisiones, que el plazo de reglamentos se aumente y que haya consulta pública y que haya silencio administrativo, ya lo vimos. Y hay un punto que no he mencionado, que creo que es importante, que ante una solicitud de concesión al menos se pida a Directemar una opinión fundada. O sea, una cosa es que uno diga esto debería ser de tuición de bienes nacionales, otra cosa es que no olvidemos que existe una dirección del territorio marítimo que tiene una experiencia de muchos años y que va a ser quien fiscalice después que controle la operación, por lo menos una consulta fundada. Digamos. ¿Le parece a usted bien que se otorgue esta concesión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Como un elemento a considerar por parte de la autoridad, no digo vinculante necesariamente. Y finalmente, bueno, el tema del transitorio, ¿no es cierto? Que las concesiones en trámite puedan terminar su actual tramitación en el Ministerio de Defensa. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, pero muchas gracias, presidente. Perfecto, muchísimas gracias, don Daniel. Le vamos a pedir antes de las intervenciones de los señores senadores, le vamos a pedir al Ejecutivo que pudiese hacer sus comentarios respecto a la presentación que nos acaban de hacer, que podemos usar la lámina de los 10 problemas del proyecto de ley, que no sé si la tienen a mano de nuevo para que la puedan presentar. Sí, los más problemas, los 10 desafíos que se le presenta al Ministerio de Bienes Nacionales, a ver si nos pueden dar luces de esto o si hay cosas que efectivamente ustedes consideran necesario poder corregir. Y, pues, para eso está esta tramitación de un proyecto de ley, porque el proyecto de ley lo presenta el Ejecutivo, pero evidentemente en la tramitación pueden haber mejoras, pueden haber cambios y todo eso. Así que me gustaría que escucháramos al Ejecutivo primero, señores senadores, y después producimos con las intervenciones de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a usted y a todos los senadores presentes y a los invitados, por cierto. Respecto y agradeciendo sus observaciones, que seguramente la trataremos de tomar de la mejor forma para perfeccionar el proyecto, por cierto. Respecto de las observaciones, aunque evidentemente estamos abiertos a especificar más y buscar las soluciones más adecuadas, me gustaría hacer sí algunas precisiones. Respecto del punto uno, en el sentido que se establece una fecha de término para los puertos, aunque es cierto que el proyecto establece que las concesiones marítimas sean por un plazo máximo de 30 años, renovable hasta 50, no impide que ese mismo puerto eleve una nueva solicitud respecto del puerto en cuestión, lo que en el fondo se establece como margen de 50 años es la posibilidad de renovar la concesión, más no que el operador del puerto, la empresa portuaria en particular, pida una nueva concesión respecto de ese mismo espacio. Esto mismo, digamos, lo vinculo con el punto 2 en efecto de desincentivar las inversiones, en el sentido de que no se está poniendo un límite, digamos, tajante de 50 años, sino el límite de renovaciones de 50 años. Respecto a que no se permite reservar áreas estratégicas para uso portuario, la norma en cuestión no solo, digamos, señala que se podrá reservar bienes para estudio, sino que también que ésta podrá ser explotada mediante destinaciones y concesiones marítimas. Por lo que a nuestro entender, esa figura podría ser perfectamente aplicable respecto a reserva de zonas para uso portuario. Es posible que merezca una mejor redacción, es posible que merezca, digamos, una especificación aún mayor, pero esa norma está pensada para esos fines, digamos, para reservar zonas para estudio, para eventualmente un área protegida o para ser, digamos, explotada por determinado objetivo. Eh, Respecto a validar y conciliar el efecto del negativo de la ley Flaschenche, por cierto, debe existir una coherencia entre ambas reformas que se están tramitando. Sin embargo, este proyecto en particular busca no modificar otros cuerpos legales respecto al uso del borde costero. Llámese ley de pesca, ley general de pesca, llámese ley Flaschenche, u otras normas en ese sentido. Eh, Respecto a congelar el desarrollo de un puerto en funcionamiento, en el sentido de que impide las modificaciones, a mi parecer, yo busqué el texto en particular y por cierto estamos abiertos a hacer las correcciones que sean necesarias, pero la norma estaba planteada para que las modificaciones no sean presentadas los últimos 6 meses antes de que termine la vigencia, no que deban ser presentadas en los últimos 6 meses.
Si no, si por ejemplo de la concesión dura 3 años, puede ser presentado durante esos 30 años, salvo los últimos 6 meses en que termine la concesión. Eh, es probable, y por eso no encontré el texto para exponerlo, pero es probable, claro, que podamos encontrar una redacción mucho más amigable, digamos, y más concreta. Respecto a la regionalización claro, permite regionalizar una decisión de carácter nacional estratégico, aunque el proyecto habla precisamente de la delegación de funciones, eh, las concesiones se otorgan por decreto supremo. Por lo tanto, aunque se puedan delegar determinadas funciones en el trámite de la concesión, siempre una concesión marítima va a ser dictada por un decreto supremo que va a ser firmado, por cierto, por el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio y la Presidencia. Por tanto, siempre, respecto de concesiones marítimas, siempre va a haber una mirada nacional estratégica respecto a su otorgamiento. Respecto, bueno, la dictación del reglamento es lo que podemos discutir. También consideramos que 6 meses puede ser poco para un trabajo de esta envergadura. Y por cierto, estamos abiertos a analizar la mejor forma. ¿Perdón? Disculpe, senador. Estamos dispuestos, digamos, a buscar la mejor forma de que la transición sea lo más eficiente posible. Respecto a perpetuar el incumplimiento de plazos por parte del Estado, como Ejecutivo estamos en general en contra de establecer sanciones a los funcionarios, más no respecto del silencio administrativo. Respecto a la reserva que planteaba eh, no acuerdo su nombre, disculpe, Armando, señor Fernando Aguirre, respecto de la limitación que existiría la ley de procedimiento de silencio administrativo respecto de bienes del Estado, lo analizaremos. No es algo, digamos, que teníamos eh, eh, en el radar, claro. Pero lo analizaremos y trataremos de hacer una propuesta al respecto. Y respecto al último, digamos, en el sentido de dejar en tierra de nadie las tramitaciones pendientes, bueno, los transitorios establecen un sistema de reglas que se tramiten con las normas vigentes al momento de la solicitud, las tramitaciones en trámite, pero también, por cierto, estamos abiertos a hacer las previsiones que sean necesarias y si el mundo portuario, digamos, requiere ciertas especificidades que deben ser atendidas, también estamos abiertos a escucharlas de todas maneras. Eso, presidente, digamos, muy rápidamente y tratar de hacer un barrido, digamos, de las observaciones hechas en esta comisión. Ok, muchas gracias al Ejecutivo. Señores senadores, consultas, preguntas, inquietudes, reflexiones, comentarios. Sino, yo creo que primero agradecer la presentación, porque más allá de que don Daniel dice que tiene muchas palabras, yo creo que identifica al menos, trata de un esfuerzo de sistematizar 10 preocupaciones, No. ¿ya? De distinta envergadura. Algunas yo creo que son de más fácil resolución que otras eventualmente, y otras ya tienen temas más de componente de fondo que hay que abordar. Dos, y lo digo, vamos a tener que dedicarle más de una sesión, Sí, varias no. sesiones de tema, porque Sí, está así. yo veo la respuesta del Ejecutivo, que en unos lugares encuentro que es posible, pero en otras no, y yo encuentro que la magnitud de los desafíos, para ponerlo en positivo, que nos plantean acá, que yo no logro entenderlo a cabalidad, si son, no pongo en duda lo que ha dicho, pero no sé si el impacto es el que señalan, si la solución es la que dice, etcétera, amerita una respuesta un poquito Sí, más larga, ¿ah? sí. Más robusta desde el punto de vista de cómo lo vamos a abordar. ¿Ah? Pero, no sé, por ejemplo, el Ejecutivo, yo había anotado aquí el problema 7 que encontré que era el menos grave, y el Ejecutivo además dio una respuesta que encontré re buena, que dijo, mira, aquí se hace por decreto, esto al final lo puede delegar, pero lo que toma la decisión es la firma de arriba. Entonces, hay temas que se pueden despejar, pero parece ser el único fácil de despejar, me juicio, porque es como 9. ¿Ah? Y hay otros que son más de fondo. O sea, ¿cuál es el rol que tiene las Fuerzas Armadas, la Armada en este caso, o Directemar? ¿Cómo se va a conjugar eso? ¿Ya? Y sí me sigue dando vuelta el tema de la duración de los permisos. No tengo opinión formada qué es lo que es lo mejor, pero sería bueno clarificarlo cómo opera y con nuestras concesiones. ¿Ah? Quiero recordar que la ley de pesca que se aprobó y que ha salido tan mal parada, que yo voté en contra de esa parte al menos, las concesiones se otorgaban, creo que eran por 25 o 30 años, ¿ya? Y se entendía que había que todo un sistema nuevo, pero era sin competencia, y si la empresa cumplía con ciertas leyes medioambientales y laborales, por ejemplo, si no había tenido sanciones, se le entendía renovar automáticamente. Entonces, había una discusión legítima, que yo fui minoría en eso, yo voté en contra de esa ley, en que en el fondo si usted tenía una concesión y usted cumplía con la ley,
como cumplimos todos los chilenos a fin de año, sin que nadie nos dé un premio por eso, se le renovaba la concesión. Yo encontraba que era un exceso y en eso el expresidente Piñera, que en paz descanse, era partidario de tener más competencias, ya, de introducir competencias al sistema. Y eso lo quiero poner con el punto de generar un desincentivo a las inversiones, generar un incentivo a la inversión inicial, tal vez. Pero una vez que alguien tiene la inversión realizada, si va a tener definido, hay que ver cómo son las condiciones, porque me falta información. Tal vez hay muchas otras condiciones que tienen que cumplirse, genera, pero una vez que entonces yo tengo la concesión y no voy a tener competencia, salvo que me la quiten administrativamente, así como dijo usted, Daniel, porque el Ejecutivo siempre puede decir la pongo fin, pero eso no ocurre, tiene que haber razones. O sea, yo no tengo claro cómo se ve el término de una concesión, si es al término de los 30, los 40, los 50 años, si es por ejemplo con competencia o no. O se mira en su mérito al concesionario para ver si ha cumplido con ciertas condiciones y se entiende extendida, que puede ser una opción, pero tal vez entonces hay que poner un precio más alto desde el punto de vista del Estado, tal vez. ¿Ah? ¿Me explico? Sí, me explico. Eso. Pero estoy abierto a todo, pero planteo esa inquietud más de fondo. ¿Cómo se compatibiliza? Eso es todo. Y no sé cómo operan otras concesiones. Generalmente, concesiones de obra pública, usted las conoce, ¿para qué le explico? ¿Ah? Se van renovando y muchas veces existe competencia, o se renuevan, se llegan a condiciones, se extienden con otras condiciones. O sea, hay un espacio para eso. Entonces quiero saber cómo lo estamos viendo en esto. Eso. Perfecto. Sí, pero no tiene que ver tanto con ello, sino que más bien con lo que plantea el Ejecutivo en el proyecto. Cuando se habla de estudio, primero hay que conocer las regiones, y no solamente el borde costero, de qué viven, qué es lo que hacen, qué es lo que producen, cuál es el horizonte, qué es lo que están viendo con respecto a su borde costero. Porque lo más fácil para el nivel central es decir, acá no se puede. Y con eso mata cualquier iniciativa que tenga una región. Y como en las regiones del norte miramos mucho hacia la cordillera, a nuestros vecinos argentinos, como corredores bioceánicos, muchas veces los lugares que se proponen de parte de las autoridades, que también son miopes, no estoy hablando por nivel central, sino que a nivel regional, ellos ven siempre los puertos que hoy día funcionan y que la verdad las cosas no sirven para eso. Hoy estamos hablando de barcos de otros volúmenes, de otra dimensión, otro tipo de carga, en la cual no pueden ser puertos que estén dentro de la ciudad. Y eso es el mejor ejemplo de lo que pasó con el cobre que hicieron en el puerto Mejillones. ¿Por qué? Porque ya las ciudades estaban colapsadas y tuvieron que buscar una alternativa distinta. Y nosotros en el norte tenemos que buscar esa alternativa. Por lo tanto, cuando hagan el estudio, pregunten primero qué es lo que les interesa. Y específicamente lo hablo por Atacama, que llevamos más de 10 años viendo un puerto y que todavía ni siquiera son capaces de avanzar en ese tema. Entonces, y mientras tanto, llevamos 30 años hablando de Atacalar, juntándolo con los argentinos, partimos con 2 provincias, llevamos 7, y los argentinos dicen, bueno, ¿para qué seguimos juntándonos si nunca hemos logrado lo que nosotros buscamos? Y es una tarea que el Estado tiene que resolver luego, porque de lo contrario, más vale decirle a las autoridades locales que no crucen más la cordillera y se enfoquen a lo que están, porque las presiones nuestras tenemos un proyecto minero de gran envergadura, quizás tan grande como escondida en la frontera de ambos países, y no tenemos por dónde sacarlo, porque por ninguno de estos puertos se puede, de los que hoy día se conocen, Huasco, Caldera, Chañaral, por ninguno de esos se puede. Hay que hacer un puerto nuevo, y los puertos se dan por lo que dijo usted, por las bahías que tienen las condiciones naturales para poderlo hacer. No es cualquier lugar de la costa. Y esos lugares son pocos. Y como son pocos hay que cuidarlos, porque Chile es un puerto permanente a lo largo de todo el país, para poder sacar toda la producción nuestra y otros. Y en especial, como digo, yo en este momento abogo por mi región, porque estamos entampados en ese tema. Y de repente hay que poner los objetivos con realidad. O sea, yo entiendo el tema medioambiental y cuidar toda la situación que pueda tener una zona. Pero se pueden hacer igual teniendo los cuidados. Se pueden desarrollar igual teniendo... Eso lo hace Europa, lo hacen en las grandes ciudades y no tienen ningún problema. Pero en Chile esto es como, y lo voy a decir con nombre de apellido, construir un puerto en Bahía Chasco es un crimen para la humanidad. Y Bahía Chasco hay en todas partes del mundo. Convive la industria con el cuidado del medio ambiente y con la biodiversidad que hay en ese mismo lugar. Pero nosotros nos tienen postergados. Y si siguen así, vamos a terminar mal. Y no olviden
el pasado de la región, que en el pasado se levantó por luchar contra el centralismo. Hoy día nos tienen agobiados porque no nos permiten surgir. Solo eso, presidente. Gracias, senador Proens. Senador Sí, Lagos. disculpe que tome la palabra nuevamente, es que, No, claro, aquí adelante. estamos enfocados en el tema puerto, ya, que por razones obvias, sí, pero la ley de concesiones se va a abarcar, va a afectar más áreas y otros temas. Entonces, si no, por eso que me parece bien su situación. Lo que ha planteado es lo correcto. Y solamente quería señalar que también hay una línea que este proyecto de ley se está abocando a temas muy específicos de procedimiento, gestión, etcétera, y no está abordando tal vez temas más de fondo. ¿Ah? Algunos de los costales apuntan acá a ustedes, con los intereses propios de la Cámara Portuaria, y está bien, pero hay otras miradas también que sostienen que tal vez este esfuerzo que estamos haciendo debería ser un poco más ambicioso, o una palabra tal vez más amplio, más integral, y la verdad no hablar de concesiones marítimas probablemente tal, sino que hablar de todo el tratamiento de la zona costera, ¿ya? El desarrollo, que ahí hay una tensión permanente entre el tema medioambiental, el tema inmobiliario, los intereses propios de la pesca artesanal, lo que es, perdón, comunidades que existen de antaño, que existen de antaño, que tienen una actividad, etcétera. O sea, y eso yo siento que este proyecto no aborda eso. No aborda eso. Derechamente decidieron abordarlo, no es que No. se le olvidó, yo No, sé. no, Pero, claro. pero entonces se posterga una discusión, lo digo porque no estuve la semana pasada, pero otros temas sí estamos viendo a propósito de la conferencia de biodiversidad, y ahí qué mejor que ver en la zona costera para esos efectos. Entonces, a propósito que están ustedes, que ven un punteo bien concreto, quiero decirle, señor presidente, que en algún minuto espero hablar con el Ministerio de Medio Ambiente también, el Ministerio de Bienes Nacionales, para ver cómo abordar si va a haber, en qué minutos se va a hablar algo más integral, más holístico. Bueno, precisamente durante la semana pasada, cuando se presentó este proyecto por parte del Ejecutivo, que en el fondo es una indicación sustitutiva, aborda el tema de la autorización solamente, no entra en las profundidades de lo que significa la administración del borde costero en su conjunto, con todas las variables que ello implica. Básicamente esto lo que establece o pretende establecer es un mecanismo más ágil y más eficiente para la tramitación y la otorgación de un permiso, en este caso una concesión. No aborda, y fue bien explícita la ministra, que precisamente este proyecto de ley no pretendía abordar los temas más amplios y ahí preferían ellos postergar esa discusión y más que nada enmarcar esto en lo que significa la agenda o la agenda fast track de crecimiento económico y dentro de los proyectos que tienen prioridad en ese ámbito, fundamentalmente ordenar la tramitación y tratar de hacerlo más rápido. Ese es un poco el foco del proyecto. No apunta a los temas tan sustanciales como lo que ustedes acaban de mencionar, tanto usted como el senador Provence. A mí me gustaría que el Ejecutivo se hiciera cargo de algunas de las cosas que han señalado los senadores y también la Cámara Marítima Portuaria. Partamos por don Daniel. Bueno, primero quería mencionar que está bien interesante la conversación, la discusión. Uno lo hace reflexionar porque para eso estamos aquí. También quiero decir que este proyecto de ley tuvo un origen hace harto tiempo. Nosotros tuvimos muchas reuniones con Defensa, con Bienes Nacionales en su momento, cuando surgió en el gobierno, segundo gobierno, me parece, del presidente Piñera. Y luego entonces esas indicaciones llegaron al Senado. Nosotros pedimos inmediatamente una reunión, se nos otorgó de miércoles, lo cual agradecemos, de miércoles a lunes, pero no, la verdad es que estamos pendientes de ver una reunión por lobby a la ministra de Bienes Nacionales o quien corresponda para hacerle ver también nuestro punto de vista. Sucedió esto antes, bueno, pero evidentemente podemos hacer los aportes donde nos digan que están esos espacios, sin perjuicio obvio de lo que se decida, que es atribución del Ejecutivo y del Senado. Eh, Respecto a lo que comentaba el senador Lagos Weber, nos tocó efectivamente participar en todo lo que fue el sistema y echar a andar y elementos técnicos y estratégicos del sistema de concesiones con el presidente Lagos. Y quiero decir que es bien diferente el enfoque que tiene la licitación de obra de infraestructura, porque en el fondo es un servicio, por así decir, que es una vía en la cual se quiere aumentar la capacidad y se recurre a un privado, en vez de hacerlo el Estado, que cobra una tarifa por ese servicio. Ese es el concepto. El concepto aquí es un privado que ve un negocio de movimiento de carga, ya sea para la minería o Coronel, como fue en su momento para la... Y que entonces dice, bueno, creo que este negocio yo lo podría desarrollar de esta manera. Y diseña un puerto y pide al Estado una especie de arriendo, llamémosle así, para diferenciar bien con el régimen de concesiones de un terreno y de un área de mar para desarrollar su negocio. Entonces, conceptualmente es un poco distinto. No digo que no se aproveche la experiencia de concesiones para el efecto de futuros reglamentos o lo que fuera, pero es un concepto un poco diferente.
En realidad, un concesionario de infraestructura no le puede decir, se acabó sus 20 años de concesión, lo tomo, renuevo, ¿no es cierto? O licito, relicito y hago competir, y bajará la tarifa o no bajará la tarifa. Bueno, de hecho hubo una discusión muy larga si el concesionario nuevo, si se respetaba la tarifa, o el bien ya había sido invertido, o, perdón, había habido una inversión y ya había sido amortizado, y por lo tanto el nuevo concesionario no tenía que cobrar la misma tarifa. Hubo discusiones y dijeron no, tiene que cobrar la misma tarifa para recaudar fondos que permitan hacer otras obras públicas. O sea, pero es un régimen, como digo, distinto. Lo segundo que quería mencionar respecto de lo que dice el señor Proens, me tocó a mí desarrollar el complejo portuario de Mejillones para Codelco. El concepto que hicimos, si usted se acuerda, senador, que se hablaba del megapuerto y del megacuento, el proyecto que fue durante el presidente Frei, Juan Villarzú estaba en la CELPRES, luego pasó a Codelco, me tocó a mí ser gerente del proyecto, y el concepto era un proyecto de gran escala para la costa Pacífico Sur. Lamentablemente no prosperó de esa manera, se hizo solamente los primeros terminales, pero el horizonte era 100 años, y ahí tenemos Chancay. ¿Ok? Bueno, si nosotros hubiéramos tenido la capacidad, el argumento era, este es un megacuento porque aquí no hay carga. No, no, sí, el tema no es que haya carga ahí, el tema es capturar naves de gran escala y hacer los transbordos, que es lo que va a hacer Chancay. Y nosotros vamos a hacer un pequeño satélite en algunas cosas de Chancay. Entonces, los puertos tienen un rol estratégico de mirarlos a 100 años plazo, tienen que tener terminales y una expansión sucesiva. Eh, y lo otro que quería comentar, y aquí termino, presidente, es, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, creo, me tocó por ENAP también, es la quinta región. Todo el movimiento de combustibles de la zona central, macro central de Chile, se realiza a través de terminales marítimos de concesión de graneles líquidos que están ubicados, ¿no es cierto?, en la costa de la quinta región. Y esos tienen concesión marítima. Entonces, el proyecto de ley tal vez mira un poco a futuro, pero el problema de cómo resolver la actual situación y ojalá no generar problemas en cosas que sí funcionan bien, como es la logística de combustibles en Chile. Aquí se importan combustibles refinados, se exportan combustibles refinados, se importa petróleo para la refinería. Todo ese sistema está basado en concesiones. Algunas las tiene NAP, otras las tiene COPEC, bueno, y otros operadores, ¿no? Entonces creo que cuidado con eso, cuidado cuando uno toca y hay cosas que uno debe decir qué queremos conservar de aquí, ¿no? Y darle la garantía de que eso va a seguir sucediendo bien, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias, don Daniel, el Ejecutivo. Sí, bueno, muy buenas tardes. Uno lo que se aclaró es que efectivamente este proyecto de ley aborda la administración del borde costero, ¿no? No así la planificación del borde costero. Y eso es bueno, o sea, se decidió también separarlo porque si bien mirarlo completamente involucra las dos cosas, lo importante es que hacerlo conjuntamente podría dilatar en exceso porque son temas efectivamente distintos. Y el hecho que hoy día no, o sea, independiente de que está el compromiso de presentar el proyecto de ley respecto a la planificación del borde costero, es que hoy día las competencias de planificación también están, ¿ya? Eso quiere decir hoy día, tanto el instrumento de planificación tienen la facultad de definir los usos de suelo del borde costero, como las propuestas la propuesta de zonificación del borde costero. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría, por un lado, promover un proyecto de ley que lo aborde, pero por otro lado también trabajar para que efectivamente esas competencias que se tienen de la planificación sean ejercidas para efectivamente resguardar, ya sea en este caso los puertos o como cualquier otro destino. Eso yo creo que es bueno aclararlo, porque, y por otro lado, también para efectos nuestros es interesante lo que ustedes plantean también para definir efectivamente el tiempo necesario para amortizar la inversión, que es algo que se planteó acá, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, desde Bienes Nacionales tenemos un límite máximo también de 50 años para efecto al resto de las concesiones y la determinación de los años de la concesión se determina efectivamente de acuerdo a la inversión, ¿ya? Por lo tanto, acá hasta hoy día nosotros no tenemos registros de casos que, y eventualmente lo deben haber, de proyectos que requieran un plazo mayor para amortizar esos, más allá de los 50 años. Eso por un lado. Entonces, eso es interesante que parte de la discusión porque eventualmente puede ser que determinados proyectos que, de acuerdo a su monto de inversión, no se puedan amortizar en 50 años, podemos incluso considerar una posibilidad o sea, de un aumento de plazo en razón de esas consideraciones. Otro tema también que tiene que ver con el tema de los plazos y las obligaciones, o las sanciones eventualmente, que en este caso lo que habría que analizar y considerar el proyecto es que hay algunas etapas del proceso que tengan silencios positivos. Por ejemplo, y una de las incorporaciones que sí tiene es la presidencia de determinado informe. Ustedes también saben que parte de los puntos que generan dilación en la tramitación tiene que ver con la espera del informe o la solicitud de un informe en plazo. Y en este caso,
el fondo, la diferencia de un permiso de la gestión de una concesión es que el permiso lo que pretende es resguardar el cumplimiento de un determinado estándar, ya sea por seguridad o en condiciones medioambientales. ¿Ya? En el caso de la administración de un bien público, en este caso tiene que ver con una labor de administración. Por eso, desde ese punto de vista, es distinto decir, por ejemplo, si te da un silencio positivo para el otorgamiento de un permiso de edificación, por ejemplo, que tú estás hablando de un derecho en particular, que lo que se quiere es resguardar el cumplimiento de una norma urbanística, a una decisión de administración de un bien público. ¿Ya? Por eso, desde ese punto de vista, el fondo, esperar que se pueda dar un silencio positivo para el otorgamiento es muy difícil desde la autoridad. Pero sí, en este caso es bueno que se analice es si hay etapas del procedimiento que efectivamente pueden tener silencio positivo, porque acá en el fondo nosotros no solamente tenemos análisis de superposición, donde nosotros si prescindimos del silencio positivo y estamos otorgando una concesión respecto de un terreno que está concesionado a otra persona, tampoco es posible, o si no se ha determinado el precio, tampoco es posible. ¿Ya? Entonces, por eso, desde ese punto de vista, yo creo que uno de los avances que tiene este proyecto es definir plazo por etapa, que si bien estamos de acuerdo que una cosa es definir el plazo y otra cosa que se cumpla, es establecer condiciones, en cuáles de las etapas es posible establecer un silencio positivo que ayude a acelerar. ¿Ya? Pero en ningún caso, en este caso, es posible que un acto de administración de un bien público, de un bien nacional, pueda ser dispuesto, digamos, en ausencia de todas las otras decisiones. Pero obviamente que el objetivo de este proyecto está efectivamente en acelerar. ¿Ya? Y por otro lado, sí es bueno complementar que si bien hoy día la tramitación de las concesiones marítimas adolece de un problema de tiempo, el hecho de cambiarlo hacia el Ministerio de Bienes Nacionales no solamente, o sea, no quiere decir uno decir, bueno, el Ministerio de Defensa funciona mal y el Ministerio de Bienes Nacionales funciona perfecto, porque eso no es así, digamos. O sea, acá lo que se busca también para efectos de un nuevo diseño institucional es conservar en un solo ministerio las facultades de administración del territorio, y eso implica, tiene dos dimensiones. Uno, por un lado, consolidar conocimiento respecto a la administración de los predios fiscales, y por otro lado, también desde el punto de vista de la responsabilidad política o la rendición de cuentas, para efecto efectivamente de hacer cumplir los plazos, es concentrar en un ministerio que efectivamente tenga como prioridad esa gestión. ¿Ya? Entonces hay que mirarlo, quizás esto en el corto plazo no tenga necesariamente impacto, pero en el mediano plazo sí. O sea, que tengamos una institucionalidad que radique en un mismo servicio, en un mismo ministerio de la Administración de la Propiedad Fiscal, tiene ventajas que se pueden advertir como mejor arquitectura institucional y ventajas de tramitación en el largo plazo. ¿Ya? Eso de parte nuestra. Bien, muchísimas gracias. Don Daniel. Añadir algo tal vez, presidente, tal vez como colaboración a clarificar. En un puerto estatal, por ejemplo, que tiene una vocación portuaria, existe, Valparaíso existe y existirá por cientos de años, esperemos, como puerto, se hacen licitaciones de terminales con un plazo determinado pensando en una amortización de la inversión y con unas tarifas. Pero cuando el concesionario termina su concesión, que tiene un plazo máximo de 30 años, el puerto sigue. Viene otro concesionario, o el mismo, o el propio puerto lo opera, pero el puerto sigue. ¿Ok? Ese es un mono, digamos, un esquema. En este esquema, el operador y el concesionario es el puerto, cumple las dos funciones. Entonces, no es amortización de la inversión lo que importa, creo yo, sino, por ejemplo, importa que Coronel saque la carga de la madera. Eso es lo que importa. Puede que haya amortizado la operación o no, tendrá sus tarifas, algunas reguladas, otras libres, pero lo importante es que haya una continuidad en una operación portuaria que atienda justamente las necesidades de transporte de carga. Los puertos no existen por sí, existen porque hay necesidad de movimiento de carga. Entonces, y además el puerto genera otros desarrollos. O sea, si yo tengo un puerto como Coronel, hoy día puedo pensar en poner una industria pensando en que puedo sacar la guerra por Coronel. Pero si en 25 años más se acaba, por así decir, el puerto, entonces no está aquí claro la figura de la renovación de otra manera que no sea una renovación al mismo operador. No está claro. ¿Qué se hace? ¿Se reciben los bienes? ¿Los pedazos de concesiones qué se hace? ¿Se administran? ¿Se relicitan? ¿Cómo se relicitan si nunca fueron licitados? Entonces, es un concepto bien distinto la concesión marítima, que no va por el lado de la amortización de la inversión, sino por el lado de la necesidad de transporte que alguien toma como un negocio a desarrollar en el largo plazo. Ya, don Fernando, ¿no? Ya, Fernando, aprovecha de intervenir para después darle la palabra a los senadores. El negocio, por llamarlo de alguna manera, es muy distinto.
el concesionario de un puerto privado como Puerto Coronel invierte cuando requiere, porque hoy día sabe que amortizará la inversión en el plazo que estime pertinente, pero no deja de invertir, no deja de hacer la inversión para ser más eficiente. Cuando uno le pone un plazo, se acabó eso. Y resulta que se acabó. No, o sea, en algún minuto él va a decir hasta aquí llego porque no tengo continuidad. Y el 93% de nuestro comercio exterior es por los puertos y el 60% del PIB se mueve por los puertos. O sea, y por lo tanto es fundamental que operen en forma eficiente. Eso es lo primero. Si son privados o son públicos, da más o menos lo mismo. Es que operen en forma eficiente y por lo tanto uno no puede pensar que esto es una concesión de infraestructura. Esto es un negocio en el cual el privado viene y en el fondo le arrienda por un cierto periodo el terreno al Estado. Porque yo no puedo desarrollar un puerto porque no soy propietario, ningún privado es propietario de una zona costera. Súper simple. Y por lo tanto tengo que ir al Estado y decirle, mire, hagamos algo para yo poder hacer mi negocio, que es lícito, es un puerto privado. Coronel es el tercer puerto más grande de Chile, ¿eh? Y es privado. Y todos los años invierte plata. 20, 15, 30, 40 millones de dólares porque renovando flota, renovando equipo móvil, etcétera. Y eso es ¿por qué? Porque él tiene en la cabeza que su concesión es un horizonte que es indefinido. Y siempre está invirtiendo. Y resulta que, de acuerdo al ranking de Naciones Unidas, Coronel es el puerto más eficiente de Chile. Por lejos. Era antes del conflicto. Antes del conflicto era el puerto más eficiente de Chile. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Senador Lagos, senador Provence, o senador Provence, ¿quién hay? No me recuerdo. Senador Provence. Sí, yo creo que lo que ha dicho don Fernando es la clave de todo esto. Si usted pone fecha de término, la tecnología, tanto en los puertos y en todo el mundo, se mueve muy rápido. Entonces, si yo tengo un horizonte, tengo que cambiar de tecnología para hacer competitivo el puerto, no lo voy a hacer, porque tengo el horizonte de término. Y eso pasa en todas las actividades que van trabajando en base a cargar los puertos. La minería lo hace y los puertos no pueden quedar atrás. Los puertos en el pasado cargaban con la pluma directo a la bodega, lleno contaminada, o eso hoy día está impensado. Y eso es tecnología que se tiene que aplicar. Entonces, si uno pone un horizonte y las inversiones no son baratas, porque también eso hay que tenerlo claro, son inversiones fuertes, uno lo que hace es retrasar la inversión a la espera de una nueva renovación, por un lado. Dos, ser un puerto ineficiente en relación a otros o de otros países. Y tercero, desincentiva la inversión para poder seguir siendo líderes de lo que estamos hablando. Eso, sea Puerto Grande, Chico, todos pasan lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es importante que el Ministerio analice el tema. Yo creo que es mucho más sano decir, todos los puertos son concesión indefinida, pero yo, si no cumple, yo lo caduco, porque el Estado tiene esa herramienta. Gracias, senador Provence. Senador Lagos. Sino que aquí estamos en una discusión más de fondo sobre el tema de la naturaleza de las concesiones, que son distintas. O sea, uno tiene el genérico concesión, pero va a variar. O sea, no es lo mismo, lo digo con mucho respeto a la concesión. No, mejor no digo nada porque después me cometo un error y termino poniendo ejemplos malos como hemos visto pasado, ¿no? Entonces, creo que las concesiones son distintas naturaleza, ¿ya? Eh, entonces, no quisiera profundizar mucho más, pero eh, se dice las concesiones de un puerto privado es privado, pero es un terreno público. Entonces, como bien dice, se lo arriendo al Estado. Y claro, 60% del PIB, del 80% de las exportaciones, todo pasa por ahí. Entonces, bueno, entonces uno se puede preguntar, bueno, pues si eso es así, veamos cómo se distribuye eso y tal vez, es como que el Estado queda amarrado. La forma, no es lo que quiso decir usted, Fernando, pero queda como, bueno, entonces alguien podría plantearse, no quiero puertos privados. ¿Ah? Yo lo encuentro un error. Un error. Lo que yo quiero es cuál es la adecuada distribución, ¿ya? De una oportunidad. Porque se resuelve un problema que se requiere, que es sacar la carga de lo actual y del futuro. ¿Ah? Tú, Daniel, fuiste claro. Pueden haber otros negocios que, oye, está el puerto, pongamos un negocio de tal cosa en tal lado. Pero eso mismo ocurre con las carreteras, con las concesiones de viales. ¿Ah? Hasta que no está la carretera de doble vía, no sé cuánto, nadie va a poner una empresa ahí porque te iba a salir una cola enorme, como muchos caminos de la fruta todavía que están ahí languideciendo. ¿Ah? Pero otro, entonces, y eso, o sea, quiero decir que la naturaleza es distinto, y yo creo que en esto, creo que hay un interés público que hay que velar, lo digo así, por lo menos mi manera de ver la vida, y en eso tal vez la forma en que se redistribuye la plusvalía, para ponerlo de forma. ¿Ah? ¿Ah? Tiene que tal vez reconsiderarse. De la misma forma que en las concesiones de obra pública, de concesiones viales,
Claro, la persona fue e invirtió, la persona en la empresa, consiguió un crédito, invirtió, hizo la carretera, doble vía, qué sé yo, se lo dieron por 25 años y con ella era un peaje. Y por parte del peaje se pagaba la inversión, un markup que tiene que tener, y el Estado algo recibía, chiquitito, o algo recibe, pues, también. Y con eso entonces, ¿qué hace? Financia camino secundario, y lo que no invirtió en esa carretera, que era muy buena porque tenía mucho flujo el Estado, lo usó para financiar caminos secundarios también. Pero una vez que se pagó la inversión, porque se amortizó, ¿ya? Y uno quiere renovar la concesión, ya no es porque renovarla, se puede, pero porque se renovar los mismos términos. Entonces ahora hay un rebaraje desde el punto de vista de cómo se distribuye esa ganancia del peaje. Hay una discusión si deberían ser los mismos o no, y algunos que no quiero decir porque están en esta sala que me dicen, y bueno, si ya se pagó la hora, ¿por qué no pasa a ser del Estado 100%? ¿Ah? Y sin peaje más o menos, ¿ah? O con lo mínimo para mantenerlo. Yo creo que no, pues yo creo que esos recursos, ya. Entonces, en este tema del puerto, no quiero entrar porque no es el tema de la discusión de esta ley, presidente, pero que apasionante el tema. No, 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 si no es que es malo, si yo no quiero eso, yo quiero que siga operando el concesionario, que le extiendan y que le hagan una tercera vía, que la mejore. No, yo no estoy porque vuelva, no me lea mal a mí, Bueno, estoy hablando por en otro. la última licitación de Santiago Los Vilos, el Estado solamente por obra existente recibe 400 millones de dólares. Solamente por obra existente. 80% de la recuperación del peaje es del Estado, 20% de la concesión. Por eso, oye, Y el es aeropuerto lo de que Santiago, estoy, que es una es concesión, lo el que estoy diciendo, pero 75% cuando del se Estado. hizo la primera obra, había que, cero pues, para el Estado porque había que financiar la obra, pues. Y la gracia de esa concesión, que al término de los 25 o 30, cuando termine, además la obra pasa a ser del Estado. Entonces, hay un incentivo mutuo totalmente que siga operando, pero se redistribuye la forma en que la ganancia, si eso no tengo problema. Eh, Sí, igual acá. Pero yo siento que pero tiene que haber algún grado de competencia en alguna instancia. No sé si este sector del puerto, pero en alguna parte tiene que haber competencia en algún minuto. Y la razón de decir es que yo caduco, entonces no cumplo la regla, de acuerdo a lo que yo escucho, que nunca va a caducar, porque no, vamos a quedar mal. No va a haber la competencia. Entonces, si se puede caducar, ¿qué hacemos? Es como caducar a las empresas los buses. Santiago, Transantiago. Caducáis una empresa, tenéis que tenerlas más chiquititas, que lo hicieron en Londres, las tenéis que tener en empresas más pequeñas, una empresa grande la caducáis, el problema del que caducó, no del caducado. Bien, ya se nos ha pasado el ¿Qué hago? tiempo, ¿Qué llevamos hago con 9 minutos. todos los ciudadanos en la calle sin micro? Ya, bueno, está muy interesante la discusión. Agradecemos la presencia de don Daniel Fernández y sus ejecutivos en el de la Cámara Marítima Portuaria, también del Ejecutivo, por haberse sobrepasado el tiempo de esta sesión. Esta se levanta. Estaba muy Recording stopped.